¿Tú has visto mejoría después de tanta inversión en seguridad, el reforzamiento que ha visto? En el caso nuestro, evidentemente, se ha sentido un poco más calmado. Yo no sé cuál es el modelo que se utiliza en la Dirección General de Migración, pero debería existir un capítulo, por ejemplo, de reincidencia. Porque no es verdad que una persona te la deporta hoy y va a volver a deportar mañana y va a volver a deportar en 2 semanas. Y un círculo vicioso. Los haitianos se deben gastar. De por sí, cuando tú hablas de registro civil, por ejemplo, de la base documental de cualquier país, es quizás uno de sus órganos más importantes. Nosotros tenemos un modelo híbrido entre el ius sanguinis y el ius solis. Dígase, el modelo ius sanguinis, todo hijo de dominicano es dominicano, tiene derecho por lo menos a la nacionalidad. El ius solis condicionado, no todo el que nace en el territorio dominicano es dominicano, eso hay que decirlo bien claro. Es dominicano solo aquel que nace en el territorio con sus padres en condición de legalidad. Bienvenidos amigos de 7 segundos a un nuevo episodio. En el día de hoy me acompaña mi colega el periodista Cristian Cabrera. Bienvenido. Vamos a estar conversando en el día de hoy a propósito de las tantas medidas que se han tomado en la frontera con Haití y que al momento todavía estamos tratando de ver cómo se ha manejado y si ha representado eso algún tipo de mejoría. Y vamos a estar conversando y analizando un poquito respecto a esto, para ver cómo va el panorama. Bienvenido, Cristian. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, un placer para mí estar aquí nuevamente. Tener unos días que no podía pasar entre los trabajos, las obligaciones. Sí, claro. Pero aquí estamos, listos. ¿Tú has visto mejoría después de tanta inversión en seguridad, el reforzamiento que se ha visto y todo, la parafernalia que se ha armado? Honestamente, yo digo que en términos de percepción se ha logrado de alguna forma que la gente se tranquilice. Que el tema haitiano, sobre todo, que es la mayor migración que tenemos, evidentemente siempre en República Dominicana al menos migración será equivalente al tema haitiano, no así como en otros países donde es mucho más plural. En el caso nuestro, evidentemente, se ha sentido un poco más calmado el tema. Quizás la misma condición de que temporalmente hubo una baja en el ruido que generaban las bandas en Haití en razón de la participación de la misión de Kenia, eso de alguna forma quizás tranquilizó y bueno, si no hay un problema, un ruido que incite al ingreso masivo de haitianos a República Dominicana, pues lo que se mantendría sería lo cotidiano. Lo cotidiano de por sí es exagerado. Sí, es mucho. Demasiado. No es que estamos hablando de poca cosa, pero digamos vuelve a un nivel donde hay cierto grado de control de parte de las autoridades, o que la gente sencillamente entiende que es más o menos lo correcto. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente ya ahí uno genera algún grado de calma, de tranquilidad, de preocupación que no está, que hace una pausa frente a lo que habitualmente tiene la República Dominicana. Realmente, sin embargo, aunque a pesar de la percepción, como tú bien referías, yo percibo o yo siento que es más bien como que en eso mismo ha hecho que la gente haya dejado de hablar de eso, más sin embargo, se siguen deportando muchísimos haitianos que de alguna manera u otra siguen cruzando la frontera. Que en esencia, si hay un reforzamiento de la seguridad, es como un poco contradictorio que aún siga ocurriendo esa situación. Yo escuchaba al director de migración decir hace unos días que en República Dominicana hay aproximadamente 135,000 haitianos documentados, o sea, inscritos en los registros organizados de nuestro país. Eso evidentemente es una cifra muy dicotómica con lo que realmente se siente en las calles, porque de lo que estamos hablando es de una cantidad que sería casi que imperceptible si tú la sumerges en la población dominicana. O sea, 135,000, si tú lo analizas, es un 1.5% aproximadamente de la población habitante de República Dominicana. O sea, es casi que insignificante. Por ende, el número tiende a ser mayor. O sea, la idea inmediata en la que uno termina por
por concluir, es que eso es una cifra ínfima. Entonces ahí la pregunta es complementaria. Si 135 hay en condición legal, ¿cuántos son los que están en condición irregular para que se note una saturación permanente de haitianos en República Dominicana, de indocumentados en República Dominicana? En todos los sistemas. En todo. Entonces, ahí es esa es una de las preguntas que uno siempre se hace. ¿Qué tanta gente hay? Además, aquí, aunque nunca se ha logrado la meta que se trazó de 10.000 deportaciones semanales, eso equivale a 1.300 deportaciones más o menos por día. No se logró, porque yo creo que se vendió como... No, nunca se logró. Tú revisas la estadística y no hubo una sola semana que llegáramos a 10.000 deportaciones. No las hubo. O sea, esa se supone que iba a ser el estándar, pero nunca se llegó ni siquiera a eso. De manera que no podía ser el estándar. Ahora, ¿qué ocurre? Yo no sé cuál es el modelo que se utiliza en la Dirección General de Migración, pero debería existir un capítulo, por ejemplo, de reincidencia. Porque no es verdad que una persona te la deporta hoy y va a volver a deportar mañana y va a volver a deportar en 2 semanas. Y un círculo vicioso. Los haitianos se deben gastar. O sea, tú haces la deportación. ¿Cuántos se han deportado? En los últimos 5 años se ha deportado 500.000 de haitianos. Pero si se deportó 500.000 de haitianos, o sea, vamos a hacer un cálculo. 7, o sea, el promedio fue unos 7.000 personas que se deportó por semana. 7 por 52 son 350.000 personas más o menos. Son 350.000 personas más o menos. Entonces, hay muchísimo que lo deportan hoy y ya mañana tú lo ves de nuevo en el barrio. Entonces, pero ahí es que voy. Ahí es que entra el tema. Entonces, ¿cuál es el cálculo que se hace para que República Dominicana tenga 1 año y medio más o menos deportando gente? Que eso equivale a 500.000 personas. Y que tú no notes una diferencia. O sea, evidentemente que en los no sistemas ha sido tan exitoso. No, claro. Y nosotros no podemos seguir echando el agua al mar. Nosotros lo que debemos hacer es echar el agua, sí, pero en un lado donde... Tapa el hoyo. Claro. Eso es como el barco que está pichado, se está entrando el agua y yo la estoy sacando, dejándolo... No estamos en nada. Realmente, además el tema de que se supone que hay unos datos biométricos que eran exactamente para eso. La idea es que tú, al llevar al vacacional de Jaina, como se le dice, tomes la impresión de esos datos y puedas no registrarlo en el sistema dominicano, o sea, no canalizar a partir de eso una identidad, no. Sencillamente que tú sepas que no debe ser la meta fue tampoco. La última ocasión que ingresó esa persona, bajo qué modelo, se quedó más tiempo, porque hay mucha gente que entra con visa, es cierto, pero se queda después de esa época. La ilegalidad se constituye en materia de migración en tú violar las normas del país que te recibe. No es lo mismo tú ser ilegal en Estados Unidos que tú ser ilegal en República Dominicana. A quien no le gusta el término ilegal, dicen indocumentado. Yo le digo ilegal porque ilegal es la condición en la que tú estás. Claro. No es la persona no va a ser ilegal, la condición en la que estás. Y esa condición, hay países que te dicen, no, tú puedes durar en nuestro territorio hasta 60 días. Hay otro que dice, no, tú puedes durar hasta 120. El que duró 61 en el lugar donde solo se permite 60 es ilegal. El que duró 61 en el lugar donde se permite 120 no está en ilegalidad. República Dominicana establece los mecanismos y eso está consagrado en su ley general de migración, donde ahí se plantea cuáles son los mecanismos. Yo te digo algo, yo no soy un radical en materia de migración. Yo creo que la migración puede ser utilizada con orden. Claro. Cuando hablamos de orden, ¿qué nosotros tenemos? ¿Cuáles son los mecanismos habilitados en la ley para eso? Bueno, tú tienes que si tú necesitas trabajador en determinada área, tú tienes que cumplir un procedimiento, tu empleador tiene que pagar una fianza, que yo diría que la fianza debe ser en la misma dimensión del tiempo que esa persona pretende durar en el territorio. ¿Qué va a ocurrir con eso? O sea, cuando hablo del tiempo del territorio, lo que ganaría esa persona de salario cobrando en ese territorio. ¿Qué va a provocar eso? Que uno, o los patronos estén más pendientes de su empleomanía y por ende sea más difícil para un haitiano escapar del proceso en el que trabaja, o dos, que la mano de obra termine siendo tan costosa como contratar a un dominicano y por ende sea un incentivo para ti contratar a un dominicano con todo lo que contempla. Entonces, si
Si tú me dices, no, espérate, que yo tengo que buscar, mantener frisado 6 meses, qué sé yo, 30,000 pesos al mes, 25,000 pesos al mes, yo tengo que mantener frisado ahí 150,000 pesos por trabajador en la Dirección General de Migración. Cuando tú lo llevas y dices, no, yo tengo 100 trabajadores, estamos hablando de 15 millones de pesos. Entonces, cuando tú le dices a un líder de empresa, tiene que dejar 15 millones de pesos, y dice, no, espérate, pues yo busco dominicano y le doy 35,000, si aquel le iba a pagar 25, porque no es que el dinero lo va a perder, pero va a estar congelado ahí. Entonces, sí, pero eso también daría cabida a otra situación, de que muchas veces, dada la circunstancia de la mano de obra barata, los mismos empresarios o los mismos sectores que los contratan aportan quizás a esa ilegalidad. Claro, pero cuando porque tú no regulas, les conviene regularlo. Claro, pero cuando tú, por eso que digo, si tú eres estricto y regulas, oye, no hay razón para que tú te lleves una persona ilegal. Una persona legal. No hay ninguna razón para que una persona con todo su documento al día, tú tengas que montarlo. No. Eso no es procedente. Y de hecho, yo soy de los que opicia que se demande a la entidad pública a cargo del orden si viola la norma. Ahora, si tú me utilizas el subterfugio de la ley para traerme gente exacto, que no cumple, pues entonces tú eres, como empresario, tienes que pagar la consecuencia. ¿Por qué pasará? Cuando pasemos lista, Cristian Cabrera, pero mira, cumplió los 6 meses y a mí no me ha pasado por migración dominicana, porque el empleador que tiene que decir, mire, ya acabamos la zafra, vamos a hacer una jornada de repatriación. Y ya ellos cumplieron, ya yo les pagué. Mira, pero fulano no me cruzó por migración. Yo no he visto eso aquí. Fulano me cruzó por migración. Una empresa devolviendo sus empleados haitianos aquí. Mira, está en el registro, me cruzó por migración. Bueno, mira, ahí su devolución de su dinero. Mira, este fulano no me cruzó. No, pues tú tienes que pagar por fulano. O tienes que darme una muestra, una evidencia de que él no está en territorio dominicano. Claro. Ahí es que se fortalece. Verdaderamente. También se da el tema de que quizá controlar ese tema de los permisos, eso quizá ayudaría, porque tampoco es que yo voy a agarrarme de que puedo tener permisos de trabajo para mano de obra barata y pues desplazar. No, porque incluso la ley establece los mecanismos para eso. Lo primero que la ley plantea es que esos permisos no se dan en territorio dominicano. Dígase, que tú tienes que canalizarlo a través de los consulados en los países donde tú solicitas el personal. Dígase, o sea, usted allá y allá yo aquí. Usted dice, mire, yo tengo mi currículum, este es mi currículum, yo sé cortar grama. Y en ese currículum, cortando grama, usted canaliza que si aquí se necesita un podador, bueno, pues mire, ese está en el banco. Y no hay nadie aquí que lo pueda hacer. Ok. Pues mire, como está en el banco, cumple con eso. ¿Usted qué tiempo lo necesita? 3 meses. Pues yo no necesito 3 meses, usted me tiene que depositar tanto. Te requiere el personal, le expiden la visa en el consulado y con esa visa ingresa al territorio, le da un carnet de temporal, de trabajo. Y con eso puede circular en el territorio. De hecho, la ley plantea limitaciones territoriales, dígase, que no es que va a Santo Domingo y tú vas a estar rodando de que por La Vega, Bonao, Santiago, no. Es Santo Domingo y zonas adyacentes. O sea que, de alguna manera, eso está bastante bien normado. El problema es la aplicación. El problema es la aplicación de eso. Otro problema que hay es la burocracia. Yo te puedo decir de casos de gente que ingresó legal, que está legal y que cumple todos los procedimientos legales y que cuando tú vas a migración ellos te piden un permiso que casi está vencido. En el sentido de que, sí, miren, yo solicité el permiso el 1 de marzo de 2025. Un permiso por 6 meses. Me lo vienen a entregar en septiembre. ¿Qué pasa? Ya no tiene sentido. Claro, porque ya hay un tiempo que no lo... Entonces, eso es un tema que debe corregir la autoridad también. Que no debe de ser, porque se supone que toda esa información tiene que estar detallada y verificada antes de... Al día, incluso para aquel que quiere mantenerse en orden. Porque hay que decirlo, el que quiere mantenerse en orden en un territorio y cumple con todas las normas, no hay razones para negarle que puede estar en el territorio en orden. Nosotros lo que tenemos que custodiar es que las leyes se cumplan. Ahí es que está el tema. Yo no sé si tú percibes quizá lo mismo que yo. Yo siento que aquí ese tema de regularizar para trabajo se ve como una vía más bien para buscar papeles, como para, incluso sin llegar ni siquiera a eso, hay haitianos aquí que tú lo ves con una cédula dominicana comprada y
cómo tú garantizas que no puedan hacer eso? Mira, la verdad es que se supone que los rigores deben estar. Cuando digo que los rigores deben estar, nosotros no tenemos manera de negar a una gente que no acceda a algo con lo que cumplió. Donde nosotros tenemos que apretar fuerte es precisamente en el tema de el cumplir con los procedimientos para que quien logra acceder sea quien verdaderamente cumpla con lo que se necesita. Dígase, yo no puedo, como dominicano, o sea, al margen de la nacionalidad, tener una licencia de conducir si yo no he pasado una serie de pruebas. Que por ahí empezamos ya mal. Se supone entonces, con el indocumentado o con el extranjero, bueno, lo mismo. O sea, yo debo garantizar que tú me cumplas con todos los espacios, con todos los documentos, con todo lo que se necesita para poder operativizar eso que ahí se mantiene. De manera que yo no veo que sea un problema el mecanismo. Para mí el problema es cómo se instrumentaliza el mecanismo para otros fines. Y ahí que está el asunto. Claro, pero también se da el tema de, por ejemplo, personas que a lo mejor no tengan ni siquiera un acta de nacimiento, que andan con una cédula, que vivo... Aquí lo primero que tú necesitas es tener toda tu documentación lista en tu país de origen para poder hacerla. Claro, pero eso es por la vía legal. Claro. Pero, por ejemplo, yo vi un caso de un señor mayor que vivía en Jurumucú, pero yo he visto que aquí en Santo Domingo... había una cédula con cuenta de banco y moviéndose como que era él. Pero que yo estoy diciendo que yo he visto haitianos vicini. Y yo he visto haitianos en Bermuda y cosas. Y tú dices, pero ¿y de dónde es? ¿De los Bermudas de dónde tú eres? Entonces, ¿De qué corripio? Dime. Sí, que yo jugaba con no, espérate. De que así no, tampoco. Ni tanto ni tampoco. No sea tan descarado. No, entonces... a fin de cuentas, yo creo que cada quien debe demostrar la capacidad de su origen y la originalidad de los documentos. O sea, yo te digo a ti, en Estados Unidos yo entro con una visa estadounidense y yo tengo un punto de partida. Ese es uno de los grandes problemas. O sea, aún yo quedándome ilegal en territorio estadounidense, no es que ellos saben que Cristian Cabrera y que ingresó en tal fecha y que sí se quedó 6 meses más. Tiene que haber algo. Pero parte de algo. O sea, yo puedo llegar a su país y decir, ¿quién es Cristian Cabrera? Ah, sí, mira, ese que hablaba ahí en un programita. Ya la gente tiene algo. Tiene una base, hay una identidad, hay un rastro. Ese es uno de los problemas que en materia de seguridad sobre todo a nosotros nos afecta. Y es fuerte porque ahí se viene un tema de incluso la cédula, las nuevas cédulas, los nuevos pasaportes y todo eso que no se ha hablado de la necesidad de hacer una verificación del registro de civil, pero todavía no se concretiza y eso es, yo entiendo que incluso lo conversaba recientemente con un experto en seguridad, que eso es un problema de seguridad nacional que nos pone de una forma, en una posición muy vulnerable de frente a la realidad que tenemos con Haití. Es así. Nuestro principal problema es en esencia la porosidad de la frontera. El tema de nosotros compartir territorio de alguna manera, o sea, compartir la isla, tener frontera solo terrestre, nos afecta mucho. Porque las fronteras terrestres tienden a ser mucho más débiles, salvo que los países estén equilibrados económicamente. Sí, y entonces tenemos la vulnerabilidad que dentro de esa situación del pasaporte, de la cédula y todo eso, se ha visto en escándalo el tema de que hay una entidad involucrada también directamente con Haití, que no es involucrada directamente con Argentina, ni con Brasil, ni con Chile, ni con otro, sino directamente con ellos. Entonces, eso también, quizá yo entiendo que no es favorable para nosotros y que representaría también cierta vulnerabilidad de nuestra frontera y como el proteger la identidad dominicana dentro de sí misma. Y quizá las modificaciones que tenga la cédula con el tema del chip y todo eso puede ayudar, pero al mismo tiempo, ¿dónde están esos datos? Vamos a poner. O sea, ¿quién tiene acceso? ¿Hasta qué punto? Era lo que conversábamos. De frente a esta realidad, ¿tú crees que eso pudiera haber o generar algún tipo de roce o incremento dentro de las tensiones con el tema haitiano y República Dominicana en lo adelante? Mira, yo creo que es un tema muy delicado. Bastante. De por sí, cuando tú hablas de registro civil, por ejemplo, de la base documental de cualquier país, es quizás uno de sus órganos más importantes. Esto hablar quizás del cerebro, de la memoria de una nación. Claro. Entonces,
de alguna forma, es un tema que yo siento que las autoridades, cada una en su ámbito, tienen que hacer lo posible por esforzarse en comunicar y en hacer sentir segura a la población de lo que tiene entre manos. Porque las mafias existen donde quiera. Claro que sí. Y el tema de la trata de personas es un tema muy común en todo el mundo hoy día. Cuando tú revisas, por ejemplo, los principales grupos que se encargan de administrar el tema de trata tienen enlaces importantes en los organismos que de alguna forma administran documentación. Entonces, bueno, yo creo que vimos un caso hace ya un tiempo de un alcalde, me parece que fue, en la zona fronteriza, que él en su casa encontraron que él se llevó el libro de la oficina civil. Una locura. Sí, eso Es fue. una locura. Hay una Y cuando vulnerabilidad se investigó, ahí. el tipo tenía un historial de traer haitianos y cosas, y tú dices, ve acá, pero ¿y cómo es esto? Que verdaderamente son años de incidencias. Claro. Que eso hay que depurarlo Claro. antes de hacer cualquier cosa. Totalmente. Entonces yo soy de los que cree que sin dudas parte del trabajo que debe hacer es brindar seguridad, comunicar hasta donde sé el tema de las empresas que suplen, que es un consorcio Sí. con empresas que también brindan servicios en Haití. Sobre todo en el tema de la cédula se ha explicado que ellos disponen de los servicios y de los equipos, mas no tienen acceso a la base documental, a la base de datos del tema propiamente de la identidad, de lo que sería el registro civil en este caso. O sea, serían como contratistas. Exacto, no, y que su alcance es solo hasta, es como tú decir, mira, yo te imprimo un documento en cualquier imprenta de aquí, pero el documento te lo doy yo. O sea, si yo no te paso ese documento, tú no tienes acceso. Tú no me puedes imprimir nada. Entonces es como eso. O sea, que no hay punto de encuentro para modificar o alterar el registro civil. Si no te doy el plástico de... No, o sea, tú me suples el plástico, tú me suples pero tú no puedes decir, mira, fulano de tal te inscrito en el registro. Y al final de cuentas eso para mí es lo más valioso. Respecto a los otros documentos de identidad, a mí que más me preocupa es el tema de la licencia. Sí. Honestamente. Digo que me preocupa más el tema de la licencia porque ahí no me queda muy claro cuál es el modelo de operaciones que se utiliza. En el pasaporte, de alguna forma, pasa lo mismo. La empresa suple la libreta. Uh-huh. Y bueno, la institución es la que se encarga de, sobre la libreta, plasmar los datos de las personas que tienen el derecho de acceso a eso. O sea, ciertamente. Ellos no tienen un registro civil, porque el registro civil es solo de la Junta, pero, digamos, la base de acceso al pasaporte solo la tiene la Dirección General de Pasaporte. La información que le vale a usted con el pasaporte la tiene el Estado. Exacto. Entonces ahí no hay juego. Lo que no me queda muy claro es si pasa lo mismo con el Intran. Con el Intran y el tema de la licencia. Porque ahí, lo digo por la experiencia que tuvimos con el caso de Jochi Gómez. Exacto. Aunque es una empresa dominicana, él mismo dijo en su momento que administró datos de las personas que solicitaban. Y cuando hablamos de administración de datos, hablábamos desde el iris, la huella, el tema de la fotografía. Y que recientemente se salió a una noticia de que para él constituir incluso esa empresa, él utilizó a otra persona extranjera para ponerla como persona dueña. Exacto. Que también entra otro tipo de ilegalidad dentro de... Claro. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que hay que observar bien. Hay que ser delicados en el tema y el tratamiento mismo del tema. Claro. Pero no se puede cerrar los dos ojos para el tema de la y yo siento que tú sabes que yo percibo salud. Gracias. Yo percibo que la gente está muy distraída y no le están prestando atención y llevándose de cortinas de humo, del entretenimiento, que la casa de los foques, que si... Por ejemplo, es muy fácil para el dominicano tú desviarlo con cualquier otro tipo de información que le entretenga o que le cause ruido con las mismas enfrentamientos de la policía. Ellos se remueven ya por eso. Entonces, lo demás, que en el fondo es lo que más tenemos que tener pendiente de frente a nación, lo dejamos en pausa o lo dejamos en el olvido para que otro se encargue. Sin saber que a lo mejor ese otro puede estar también comprometiendo sus intereses, los intereses del dominicano y del pueblo. Claro. Y en esencia, efectivamente, yo entiendo que necesitamos una depuración del registro civil antes de hacer cualquier cosa, pero ¿tú crees que de verdad eso se lleve a cabo en algún punto antes de?
Mira, yo creo que es un tema que involucra a muchos sectores de la vida nacional. Los partidos porque el registro civil ampara de alguna forma el padrón electoral. Y por ende, lo que una cosa se genera impacta en la otra. Sí, eso es un peligro también. Tú tienes el tema del sector empresarial, que de alguna forma se alimenta de ahí para el manejo financiero del país, el tema mismo de laboral. O sea, hay sectores que tienen de alguna forma decisión, peso en esa administración de un tema tan vital como ese. Y las auditorías son un tema delicado, o sea, porque, ¿cuál es el criterio con el que se audita? ¿Amparado en qué? Auditoría también me compuerta de restricción. ¿Qué tan moralmente recto está claro, quien me audita? ¿Cómo se hace? O sea, porque mira, este apellido me parece extranjero. Sí, pero, ok, ¿cómo revisamos el origen y dónde vamos? Es un tema de mucho seguimiento. La verdad que no es tan fácil la cosa como se ve. Yo creo que ya nosotros nada más nos queda teorizar de eso, porque de lo que hubiera podido ser lo mejor. Estoy de acuerdo que se haga, pero es un tema muy delicado. Sí, no es brincar de que, ay, sí, mira. No, y verdaderamente para el tiempo que nosotros tenemos sin cédula, que ya están haciendo el proceso, entiendo que para enero para el próximo año. Pues sí, es muy probable que llegue en enero. No, de hecho, hay quien habla en diciembre, no sé la Junta que ha actualizado. No creo que en diciembre, porque tú sabes que en diciembre todo se pone en pausa. Entonces, yo entiendo que si bien sería lo ideal el hecho de poder hacer esa verificación, no creo que la vayan a llevar a cabo. Y entiendo que podría en lo adelante, esperemos que no, generar algún tipo de problema en el futuro. En el futuro lejano, vamos a poner. Porque se pueden dar a conocer situaciones que a lo mejor no eran lo que uno... Si el problema no es muy grave, cuando te digo no muy grave, te lo digo en el sentido de que si no genera una distorsión mayúscula en el registro civil, de alguna forma puede eso administrarse o gerenciarse manteniendo y cumpliendo lo que establece la Constitución Dominicana sobre el tema de la ciudadanía, que para mí es más importante. Nadie puede tocar el modelo ciudadano de hoy. ¿Cuál establece que son los criterios para usted obtener ciudadanía? Nosotros tenemos un modelo híbrido entre el ius sanguinis y el ius solis. Dígase, el modelo ius sanguinis, todo hijo de dominicano es dominicano. Tiene derecho, por lo menos, a la nacionalidad. Nazca donde nazca. Ahora, ¿cuál es el complemento a eso? El ius solis condicionado. No todo el que nace en el territorio dominicano es dominicano. Y eso hay que decirlo bien claro. Es dominicano solo aquel que nace en el territorio con sus padres en condición de legalidad o no condición de tránsito, que es lo que plantea la ley en esencia. O sea, que no estén en condición de tránsito. Cuando habla de condición de tránsito, habla de una persona que no esté sencillamente... con un permiso de trabajo. No, exacto. Esa persona no es verdad que en automático... O sea, hay que cumplir una serie de estándares para usted, siendo extranjero, obtener la nacionalidad dominicana en ese marco. Entonces ahí yo creo que tenemos que ser fieles en la custodia. Que eso es bueno aclararlo, porque aquí yo entiendo que hay mucha confusión al momento de referirse a eso. Incluso yo dentro de los mismos medios oficiales, diría yo, porque hablan... Hay gente que desconoce eso, ¿eh? ¡Claro! Hablan de dominicanos de ascendencia extranjera, pero se refieren con ese término en general a cualquier persona que quizá tenga... Porque es muy diferente, por ejemplo, y nos pasa mucho con Estados Unidos, los dominicanos que viven en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, bueno, yo tengo 2 hermanas que viven en Estados Unidos. Los hijos de ellas son en automático estadounidenses. Claro. Ahora son por derecho dominicanos. Si ellos mañana se levantan y quieren ser dominicanos, solamente tienen que dirigirse al consulado más cercano y decir, miren, yo nací en esta fecha, esta es mi acta de nacimiento, miren ahí, estos son mis padres. Y reclaman el derecho. Pero ellos pueden hacer eso. Incluso si fuesen ilegal, en el caso de mi familia, evidentemente no. Si fuesen ilegal mis hermanos, en Estados Unidos ellos tienen el derecho, porque Estados Unidos tiene ius solis sin ninguna condición. Sin Basta con que condicionantes. nazcan en el territorio para ser estadounidenses. Ahora, nosotros no tenemos ese modelo. Entonces,
eso como tiende a confundir porque la gente cree que hay un solo modelo para todo el mundo. No. Hay países que te admiten doble nacionalidad, hay países que no admiten, hay países que admiten hasta 3, 4 nacionalidades distintas. Entonces, no hay una norma fijada para eso. Todo dependerá de lo que establezca la constitución de cada país. El tema haitiano, por ejemplo, el haitiano tiene jus sanguinis. Y de hecho, sanciona al que reclama otra nacionalidad de alguna forma. Tengo entendido que en la constitución haitiana hablan de que cualquier haitiano que nazca en otro país sigue siendo haitiano. Es haitiano. O sea, su nacionalidad base es la haitiana. Fíjate que en el caso dominicano, tú tienes el derecho a, pero tú no eres dominicano inmediato. Te voy a poner un ejemplo. Vladi Jr. Nació en Canadá, hijo de Vladimir Guerrero, dominicanísimo. Vladimir Guerrero Jr. habló inglés estos días. Pero él no era dominicano en el momento de nacimiento. No. ¿Qué tenía él? El derecho a reclamar la nacionalidad. La reclama, en automático ya sí pasa a formar parte del registro civil. Sí, pero ahí él tenía un amparo que era que él tenía su papá. Padre, claro que fíjate, sí. Fíjate cómo te hago el contraste. El que nace fuera del territorio dominicano, en un país donde está eso regulado de esa manera, versus el que nace aquí. Un hijo de haitianos ilegales nacen en la maternidad y no son dominicanos. Y no tampoco tiene derecho a reclamarlo. Ni tiene derecho a reclamarlo. Porque aquí recientemente tú has visto hasta protesta de jóvenes. Se le da un acta que conste dónde nace. Que nació. Pero no implica, porque la gente dice, pero yo tengo acta de nacimiento. Y que, pero yo tengo y no me dan acta papeles. Acta de nacimiento no equivale a ciudadanía. Claro. La ciudadanía es otra condición. El acta de nacimiento es un certificado de qué ocurre con usted y cómo ocurrió. Y el nacido mañana, vivo también, eso no es un acta de nacimiento. El autor escribe en el libro rosado de extranjería. Entonces, ¿qué hago? Yo voy al consulado. Por ejemplo, yo, Cristian Cabrera, yo me hago nacional español. El acta de nacimiento española que me da, ¿qué dice? Que yo nací en República Dominicana. Y me dice Santo Domingo, tal hora, tal fecha. Esa acta de nacimiento lo que certifica es que yo tengo un acceso a un derecho. Pero no significa, en el caso español, que yo nací allá. Fíjate que no me cambia el lugar de nacimiento. Me dice, no, mira, yo tengo este mecanismo, tengo este acceso. Y ahí ya yo comienzo a hacer los trámites para entonces obtener el pasaporte, porque hay países que el pasaporte es el documento de mayor validez en las operaciones diarias. Documento de mayor validez de identidad. Hay otro que es la cédula. Hay otro que la licencia, lo que se usa día a día. Entonces eso varía. Mira, muchísimas gracias por conversar con nosotros en el día de hoy respecto a estas cosas. Mira que aprendí bastante porque había muchos detallitos que yo no tenía como 100% claros respecto a eso que explicas de que yo sabía que no podían ser dominicanos inmediatamente entrar aquí, pero esas condicionantes en particular de que había un jus solis, pero también había un jus sanguinis, o sea, que es mixto. Es interesante esa parte. Si tú sales embarazada y diste a luz en un viaje en Tokio, tus hijos son dominicanos de derecho, tienen que reclamarlo, pero son dominicanos. No ser los japoneses que tengan en su norma para el tema del territorio. Claro. Por ejemplo, hay algo interesante con el tema de los vuelos. Sí, bueno, sí. Las personas que dan a luz en avión o en crucero o lo que sea. Dependerá mucho de lo que planteen las leyes de los países, del país de salida y del país de origen, de destino. Y también tengo entendido que toman en cuenta el territorio aéreo. Hay una serie de elementos que se toman en consideración. Sí, realmente. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por llegar hasta este punto del video. Recuerden dar like, suscribirse, comentar, compartir, mantenerse informados en 7 segundos porque realmente tenemos un contenido que algo de valor y algo te va a quedar y algo vas a aprender todos los días.